Listo, ahora sí. Habíamos hecho un barrido rápido sobre algunos de los conceptos necesarios que discutimos en el curso de mecánica de suelos, que realmente, mm, más que recordárselos, porque la verdad creo que sí los tenían presentes, era más que tuvieran presente que sí los vamos a usar, que muchas veces existe como esa duda o esa idea de que al cambiar la materia, pues hay un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué, muchachos? Porque lo que vamos a comenzar es con el proceso asociado al estudio o al diseño de una cimentación. Y como todo proceso, y en este caso quizás con mayor nivel no tanto de rigor, aunque sí, pero más nivel de exigencia, hacemos énfasis en comenzar al hablar del tema del estudio geotécnico. ¿Por qué? Porque realmente el estudio geotécnico, o al hablar o sea, creo que desde que discutimos en el curso de materiales de construcción, el porqué de los ensayos es porque como estamos lidiando con materiales naturales, materiales que son en esencia heterogéneos, esos materiales mm, no se pueden conocer completamente, digamos, a partir de modelos constitutivos o de procesos mecanísticos. Es necesario recurrir a la experimentación, porque es a partir de esa experimentación que nosotros podemos tener una sensibilidad acerca de los factores puntuales de ese material. ¿Sí? Hay materiales que gozan de una homogeneidad o más bien de una heterogeneidad menor. Creo que les da a ustedes el caso del concreto. ¿Qué pasa en el concreto? Yo en el concreto evalúo los agregados, evalúo el agua, evalúo el cemento y luego evalúo la mezcla. ¿Sí? De igual manera, cuando voy a construir la estructura, yo, si es necesario, aunque muchas veces sí se hace, evalúo el acero. Yo tengo toda una evaluación previa de esos materiales y por lo menos a nivel de concreto o a veces a nivel de modelación ya del concreto armado, yo puedo evaluar todo el material y obtener un resultado del mismo. Entonces yo tengo todo un estudio, un seguimiento, una trazabilidad. En el caso del suelo, esa situación no funciona tan bien, porque finalmente el suelo, por ejemplo, en el caso del concreto, yo busco o es un material que yo dosifico o modifico más bien para que él se ajuste a unas condiciones. En el caso del suelo, esa modificación de condiciones que corresponde a los procedimientos de estabilización y mejoramiento, digamos que si bien están ganando cada vez más fuerza, tienen una enorme dificultad en la medida de que el suelo es un material heterogéneo por naturaleza. Y esa heterogeneidad no corresponde únicamente al hecho de que sea un material residual o sedimentario, sino que también por el hecho de ser un material que puede estar sometido a una condición climatológica, es decir, a una exposición a la intemperie diferente. Solamente para darles un ejemplo, ubiquémonos en la cordillera de los Andes desde el sur del continente hasta lo que corresponde con nuestro tramo de la cordillera de los Andes en Colombia. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de conocer, igual pues tampoco estoy atrás de ello, pero por lo menos en las imágenes y en los programas ustedes se dan cuenta que la conformación de la cordillera de los Andes en Colombia es muy diferente, por lo menos no tanto en el Ecuador, pero sí por lo menos en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Chile y Argentina. Que a pesar de que es la misma formación, o sea, fue formada a partir de las mismas fuerzas orogénicas, el clima, a partir de la localización latitudinal, hace que el entorno sea completamente diferente. No necesariamente tenemos todas las mayores alturas en el sur. Hay zonas de la cordillera que son no tan altas, pero por ejemplo, nosotros aquí, por encima de los 3.500 metros, todavía estamos hablando de una condición donde existe vida. Allá hace rato que esa joda desapareció. ¿Sí? Entonces, son suelos del mismo origen, pero, o digamos rocas del mismo origen, pero ahora un comportamiento y una naturaleza diferente. ¿Sí? Entonces, aquí tomo una definición de uno de los libros, pues, que es el libro del profesor Vudú, que igual, como les digo, es uno de los tantos que utilizo, pero pues este es un libro bastante serio. ¿Y qué es lo que busca? Me permito leer, pues, para redondear la idea. Proveer información para el diseño y construcción, evaluación ambiental y los trámites de aprobación del proyecto. ¿Sí? Recuerden una cosa, muchachos. A pesar de que el método científico que es
dentro de la lógica que nos enmarcamos nosotros en muchos casos, también acepte el tema de ensayo o experimentación y error, pues nosotros tenemos que ir corrigiendo eso, sobre todo en la medida que esa experimentación conlleva a unos gastos económicos y a unas posibles pérdidas desde el punto de vista del patrimonio de vidas. Entonces ya nosotros necesitamos hacer un proceso lo que llamaríamos en, en el proceso, en el método, en el proyecto convencional, un proceso de prefactibilidad y una factibilidad muy fuertes para que nos encontremos con un nivel de sorpresas cada vez más bajo. Por supuesto, eso no deja de ser un poco teoría, y quiero ser sincero, porque realmente en nuestro medio estamos gobernados pues por una improvisación muy fuerte. Llama la atención, llama la atención y lo digo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, pues ha sido chévere también para mí, adicional a trabajar ahora con el tema de la actualización de las especificaciones del INVIAS, el INVIAS ha comenzado a realizar en los últimos 2 años unos eventos, unas convocatorias conocidas como ruedas de innovación. Precisamente uno de los grandes reclamos que hacían los fabricantes o los productores de nuevas tecnologías, estabilizantes, métodos de contención, en fin, mejoradores de desempeño para pavimentos, toda esa cantidad de cosas, vainas de seguridad, era que las especificaciones muchas veces no les permitían ingresar. Entonces el INVIAS dijo, listo, hagamos una cosa, hagamos convocatorias para que esa gente llegue y vamos a llevarle esos documentos a unas personas para que los evalúen y si esas personas consideren, vamos a invertir en tramos de prueba. Dios mío, en este país no se invertía en tramos de pruebas, o que yo sepa, hace más de 20 años. Y los tramos de prueba en este país se manejaban únicamente a nivel de pavimentos. Ojo, yo no tengo nada de empatía con el presidente de la República y nada de eso. Finalmente, creo que esa no es una política del man, el tipo no tiene la capacidad para ello. Eh, pero sí celebro que en el caso del director nacional del INVIAS, que como ustedes se darán cuenta es un tipo joven, de hecho pues yo lo conocí cuando todavía éramos estudiantes de la universidad, estén invirtiendo en esas cosas que hasta hace unos años se consideraban como un despilfarro. Entonces, la posibilidad de que se inviertan esos dineros que inicialmente no van a tener ninguna retribución es de cierta manera la garantía de que más adelante no tengamos sorpresas desagradables. ¿Sí? Y eso es lo que se usa con un diseño juicioso, poder prever una cantidad de cosas, encontrar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscamos aquí? Lo que dice el documento. Perdón, evaluar la idoneidad. ¿Qué quiere decir? La capacidad o la competencia del sitio desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista hidráulico, hidrológico, en fin, una cantidad de cosas. Y por supuesto, a pesar de que nuestros diseños nosotros estamos acostumbrados a que nuestros diseños cumplan o satisfagan a cabalidad con las normas técnicas y con el desempeño solicitado, eso de cierta manera es lo que va a garantizar, en la medida que ese diseño sea ajustado, que ese diseño sea económico. ¿Sí? Nosotros también, pues, somos personas que estamos controladas, o no sé si decir controladas, o por lo menos eh, la ingeniería civil es una de las ramas de la inversión que mueve volúmenes elevadísimos de dinero y que una obra de ingeniería civil puede, de cierta manera, condicionar o puede generar la ruina de una ciudad o de una empresa. Para la muestra, lo que está pasando con Hidroituango. O sea, Hidroituango, si fracasa completamente, es prácticamente la ruina de las empresas públicas de Medellín. Bueno, y por supuesto, bueno, como les decía, encontrar dificultades. ¿Por qué dificultades? Porque necesariamente ellas van a estar presentes. Dificultades desde el punto de vista logístico, dificultades desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista de acceso a los servicios, por ejemplo, que no haya agua o no haya energía, en fin. Esas cosas tienen que estar. Los estudios son de diferentes tipos, muchachos. El primero, y que quizás es como el más común, son los estudios previos al diseño. ¿Cómo así? Yo hago diseños, pero yo hago estudios para poder diseñar, ¿cierto? O sea, yo evalúo realmente cuáles son las condiciones y ajusto mi diseño. Sin embargo, eso no es lo único, eso no es el único campo. Pena que aquí es una cosa diapositiva. Tenemos otros campos de los estudios que no en todas las situaciones se manejan
pero que vale la pena o que en algunos casos son fundamentales y que poco a poco se van incorporando a la práctica normal de la ingeniería. El primero es durante la construcción. Por ejemplo, cuando hacemos el cálculo de los asentamientos debidos a los diferentes componentes de deformabilidad del suelo, nosotros entramos con una serie de parámetros. Y esos parámetros, al hacer los cálculos de asentamiento, son los que yo voy a chequear con los criterios admisibles. ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo? Durante la construcción, yo debo monitorear mi estructura. ¿Y qué es monitorear? Yo debo evaluar si los asentamientos se comportan conforme lo que yo calculé y la modelación que probablemente se hizo, porque recuerden una cosa, muchachos, y eso por supuesto no lo hablamos en ese momento. Las construcciones, el desempeño de la construcción y del suelo de cimentación también está asociado al tipo o al sistema constructivo. No es lo mismo que yo, por ejemplo, tenga la posibilidad, es una idea loca, de coger un edificio de 10 pisos, traerlo y ¡pan! Y ponerlo en el sitio, a que yo lo comience a hacer lentamente. Porque esa velocidad de aplicación de las cargas va a generar una respuesta distinta del suelo. En el caso de la construcción, cuando yo voy a modelar, por ejemplo, los esfuerzos, el incremento de esfuerzo asociado al material o la deformabilidad, pues hombre, yo tengo que tener presente que las cargas van creciendo de forma gradual como conforme va creciendo el volumen de la estructura y por supuesto cuando llegue la obra gris y cuando llegue la obra blanca habrá unos incrementos. ¿Sí? ¿Y eso para qué me sirve? Para que yo pueda evaluar en campo si esa previsión de asentamiento que yo hice o que yo calculé, la construcción, de hecho, permite verificar el estudio de suelo realizado. Exactamente, lo que es que, bueno, igual, yo sé que algunos a veces me hacen comentarios privados, pues porque me quieren declarar una mentira, porque quieren decir algo que es, pues, que es personal, pero no tengan miedo, hagan los comentarios abiertos, porque finalmente creo que nos ayudan. El compañero dice algo importante, y es que la construcción permite verificar el estudio de suelo realizado. Claro, pues cuando yo voy a hacer la excavación para las cimentaciones, yo me voy a encontrar si realmente el perfil estratigráfico que me entregaron en el estudio de suelos, eso no es cierto. Y eso créanme que es un chequeo supremamente sencillo de hacer. ¿Qué necesito yo para eso? Necesito el estudio de suelos con unas fotos de las muestras preferiblemente, mis ojos y un flexómetro para poder evaluar espesores. ¿Sí? Sí, claro. Ah, es que el man del estudio de suelos dijo que ese estrato tenía metro con 50 y tiene metro con 60. Bueno, sí, realmente la geología no es milimétrica. Eh, pero si yo digo que tenía un estrato de 50 centímetros y me encontré con un estrato de 6 metros, miren, por ejemplo, un caso, que eso, eh, todos ustedes saben que en la universidad en todo este año ha hecho una cantidad de obras, pues no muchos las han podido ver, pero por ejemplo la universidad construyó un edificio para las plantas piloto, está haciendo lo de las canchas, que eso es lo que más se ve, y hay una obra que va muy despacio, que es la del tema del parqueadero del área administrativa. Y adicional eso va con un parqueadero de motos que está localizado donde estaba localizada la biblioteca infantil. ¿Sí? Los manes tenían un estudio de suelos y tenían un diseño de pavimentos. Y cuando fueron a hacer las excavaciones, se encontraron con unos estratos vegetales como de 2 metros de espesor. Entonces, claro, el estudio de suelos pues lo hicieron en la universidad, entonces yo me di cuenta porque fueron a regañar a Carmen, ¿no? Y pues yo sé que todos conocen a Carmen y Carmen es una mujer muy especial, ¿sabes? En el sentido de que es medio loca, pero es una mujer de una seriedad extrema. Y lo que primero que hizo Carmen fue sacar el estudio. Y no, pero es que aquí está. ¿Cuál fue el problema? El ingeniero que diseñó el pavimento no leyó bien el estudio de suelos. Omitió esa información y claro, ¿eso qué generó? Que los tipos tuvieran que entrar a hacer un proceso de excavación de mayor volumen y eso a la universidad le genera unos sobrecostos porque ellos necesitan hacer una restitución de material y que a la par con esa restitución de material, el diseñador del pavimento, sí, pues bueno, es que en las obras pasan cuando, de pronto ustedes ahora, creo que ustedes ya han visto construcciones y se han encontrado cosas, no sé si ustedes han visto eh, algo tan simple como la construcción de una vía con peraltes invertidos, en fin, con cosas así. El diseñador del pavimento tuvo que entrar a chequear su diseño, que digamos, no fue lo más complicado, pero si la universidad se hubiese puesto
dura, el diseñador tiene que pagar ese chistecito. Cosas como esas. Yo les decía, por ejemplo, si yo hago una construcción y yo tengo una curva de evolución del asentamiento versus el tiempo, una cosa, digamos así, voy a cambiar el color, y llego yo a campo y encuentro con que la curva, más o menos, uy, no sé si no se ve, pero para nada, qué pena, muchachos, que la curva más o menos hace así, me dice, bueno, la cosa es lógica, pero si, por ejemplo, el hombre llega y hace su evaluación y la cosa viene como así, dice, no, pues, chévere porque nos fuimos por el lado seguro, pero si de pronto llega y hace una cosa así, ¿sí? Entonces yo ya tengo dificultades. ¿Y cuáles son los problemas allí? Bueno, o hay problema con las cargas, o hay problema con los parámetros, o hay problema con el cálculo. Pero ese es un proceso de evaluación o un estudio durante la construcción. De hecho, muchachos, de hecho, y eso pues, creo que nuestro país va caminando hacia eso, lo hace lentamente, pero lo va haciendo. Poco a poco, nuestro país está entrando en una práctica que muchos países hace rato la tienen. Si ustedes, por ejemplo, revisan el libro del hambre, ¿sí? El libro del hambre y Whitman, que ustedes lo tienen, que pues estaba en la carpeta de mecánica de suelo. Espero que hayan grabado la carpeta, muchachos. O sea, la dejé todas las vacaciones y pues ya la quité y ya no existe. Entonces, ese libro está ahí, no creo que esté en la carpeta de geotecnia. Voy a buscar y si es del caso lo pongo. Si ustedes revisan el libro, ustedes van a encontrar que ya por ahí en la década de los 50, los tipos le hacían seguimiento a las cimentaciones de varios de los edificios del MIT. Claro, pues Terzaghi era la casa de Terzaghi, después lo hicieron en Harvard, pero ese tipo de procesos se hacen en muchas estructuras y de hecho, poco a poco nos hemos dado cuenta, o digamos, el ejercicio nos ha enseñado que está bien instrumentar los desplazamientos y las deformaciones, eso es muy útil, pero que es mucho más útil en el caso de las estructuras, sea pavimentos, sean edificaciones, puentes, instrumentar las cargas, porque muchas veces de ahí proviene el asunto. Entonces, ¿qué se hace? Se instalan celdas de carga localizadas en diferentes puntos de las estructuras, tanto en la posición horizontal como vertical, porque recuerden que hay que chequear los coeficientes caseros. O sea, todo eso se puede hacer. Bueno, no me extiendo más, pues porque yo sé que, o sea, no quiero tampoco aburrirlos y pues porque también no podemos quedarnos aquí volteando ese tema, porque este es un preámbulo del curso. Los estudios para sitios de préstamo. Eso digamos que de cierta manera lo discutimos en nuestro curso de materiales de construcción. Esta es la otra mirada, la mirada del suelo no como un elemento de soporte, sino como un material. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otros procesos que digamos que los discutimos en el caso de materiales para agregados pétreos. Hay que decir algo, muchachos. Si ustedes verifican las normas, ustedes encontrarán que hay muchos otros ensayos que se realizan, pero digamos que los ensayos que nosotros les orientamos y tratamos de enseñarles a ustedes, perdón, tratamos de enseñarles a ustedes en el curso, son en la gran mayoría de casos los ensayos más comunes que se realizan en los agregados, no solo en Colombia, sino en varios países a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, el, miren una cosa, muchachos. Por ejemplo, comparemos las normas del ICONTEC con las normas del Instituto Nacional de Vías. ¿Por qué razón ustedes conocen, ustedes qué normas conocen más, las del ICONTEC o las del INVIAS? Envías, profe. ¿Y por qué? Yo creo, profe, porque son como Profe, más las del claras y más envías. concisas. ¿Qué dijo? Pero otro compañero habló. Bueno, eso en parte está bien, pero ¿qué más? ASTM son mejores, pero, o sea, usted solamente lea STM, Luis Carlos. Es que ahí Pero estamos no llegando al supone que punto. las del envías son como la versión colombiana de las de esas. Sí, aunque también las NTC lo son. ¿Sí? Wow. Bueno, les resumo el tema. ¿Por qué conocemos más las normas del INVIAS? Muchachos, porque son gratis. Así de sencillo.
¿Ustedes tienen acceso a las normas de la STM? No. ¿Ustedes tienen acceso a las normas a las normas del ICONTEC? Digamos que a veces sí, a veces no. Entonces, esa es la gran discusión que se ha generado y en Colombia, digamos que el INVIAS ha adoptado una postura eh, con la cual estoy de acuerdo. Claro, el ICONTEC, la ASTM, la ASHTO y otras organizaciones son organizaciones privadas. Entonces los manes viven de eso. Por supuesto, si vamos a chequear normas, vámonos a la ASTM. Eso sí es una realidad. Porque es una organización normativa. O sea, si uno, por ejemplo, va a revisar normas, pues vámonos a la fuente, ASTM, ASHTO, de pronto algo de UNE. Pero en este caso puntual, las normativas o las reglamentaciones se cumplen. Usted le puede exigir a una persona que cumpla algo y le puede exigir, pero si usted le exige algo que no pueda cumplir, pueden ocurrir dos cosas, o que la persona no haga nada, o que la persona simplemente se pase por la faja las cosas. ¿Está bien? Es que sucede. ¿Qué sucede? Si yo a la gente le empiezo a, a solicitar una cantidad de ensayos impresionante. Por ejemplo, no vamos a hacerle triaxiales a todos los suelos, vamos a hacerle ensayos dinámicos. Son excelentes, muchachos, ¿sabes? Es la manera. Pero si usted se va a dar cuenta que solamente hay 5 equipos en el país, por ahí, o 6, usted se va a dar cuenta que la demanda no la pueden cubrir. Además que si usted va a pagar por cada ensayo 1.800.000 contra 40.000 pesos que puede costar otro, pues los costos se van a disparar. Y eso no es solo un problema de Colombia, eso es un problema a nivel mundial. Ya veremos en qué momento. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Listo. Busquemos no tanto una correlación directa, pero miremos si esos resultados se ven reflejados en un ensayo, por ejemplo, como un desgaste en la máquina de Los Ángeles, como en una solidez, como en un equivalente de arena o como en una granulometría. Porque una granulometría, ¿usted qué necesita para hacer una granulometría? No digo que una granulometría con aprobación de la ONAC, sino una granulometría para usted ver qué tiene. Usted necesita cargar en la bodega del carro unos tamices y si tiene una estufa de gasolina y sale. De hecho, así comienzan muchos laboratorios, así comenzaron muchos. Claro, ya no es igual porque se les exigen cosas. Pero bueno, lo que quiero decirles, muchachos, es ese es otro proceso que, digamos, se ha discutido. Hay muchos otros ensayos y a veces en función de alguna situación específica se solicita algún ensayo especial. Pero los de rutina son casi los que ustedes conocen en su curso de materiales y en su curso de mecánica de suelos. Y finalmente, tenemos un tipo de estudio que, pues que digamos que no se hace con tanta frecuencia, menos mal, no porque no se quiera hacer, sino porque menos mal no ocurren tantas fallas, y a veces porque también pues hay un sigilo enorme alrededor de ellos, que son los estudios asociados a situaciones forenses. Pues, por ejemplo, ¿qué? El colapso de un puente, el colapso de una presa, el colapso de un edificio, ¿sí? Por supuesto, no necesariamente cuando yo evalúe el colapso de una edificación, yo me quedaré solamente con una parte. Yo tengo que hacer un chequeo de todos los parámetros. Por ejemplo, cuando pasó lo, de- lo del, lo del viaducto Chirajara, pues los tipos, además de evaluar concretos, evaluaron cimentaciones para ver si realmente la cimentación se salvaba. ¿Sí? ¿Y qué son esas evaluaciones? Hacer pruebas de carga, hacer sondeos para verificar estratos, hacer pruebas de continuidad en pilotes, en fin, eso existe. Bueno, es un campo complicado, pero en contraposición es uno de los campos más lucrativos que tiene la ingeniería. ¿Por qué, muchachos? Porque ¿quiénes pagan las investigaciones forenses? Las compañías de seguros. Y esos manes están dispuestos a pagar toda la plata del mundo para no pagar las primas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sé que algunos de los profesionales encargados de hacer los estudios de la ruptura, no sé cuánto le pagaron, por ejemplo, al ingeniero Leonardo aquí por el tema del edificio Space, pero yo sé que, por ejemplo, varios de los ingenieros que yo conocí que, que consiguieron los contratos para hacer las evaluaciones de las presas en Brasil de residuos de minerales, los honorarios rayaban más o menos por $1.000.000 por persona. Era una cantidad de plata enorme. Pues digamos que es mucha para nosotros. Y yo creo que para ellos también. Las fases, entonces nos vamos a centrar, muchachos, en el primer tipo de estudio, en el estudio durante el diseño. Digamos que la metodología puede ser útil para los otros, pero la secuencia es quizás mucho más, o sea, se sigue más hacia una obra nueva.
Lo primero que vamos a hacer, vamos a seguir varias fases. Claro, esas fases no siempre se cumplen, digamos, en ese estricto orden. A veces hay unas ciertas simplificaciones y eso no es malo, ¿sí? Porque tengamos presente, y vamos a ver más, vamos a ver al final de esta presentación cuando hablemos, por ejemplo, de las normas europeas. No porque vayamos a estudiarlas a fondo, pero porque quiero que las conozcan. Por lo menos, igual se las puse en la carpeta, muchachos. Ustedes tienen información pues, para que guarden. Yo trato de suplirles una información que he ido consiguiendo. Mucha de ella se consigue en internet, pero pues para ahorrarles ahí la búsqueda. Pero el objetivo es que ustedes salven esa información porque recuerden que se acaba el curso y esa información pues se recoge y pues ya no la van a tener. Eh, lo primero que se hace, o lo que digamos en muchos de los estudios, es hacer, digamos, lo que se conoce como una fase de estudio de escritorio o de evaluación de fuentes secundarias. ¿Sí? ¿Qué es? Cuando yo voy al campo, es importante saber aproximadamente cuál es la situación con la cual yo me voy a encontrar. ¿Por qué razón? Es como cuando una persona, vea, yo recuerdo cuando yo me fui a vivir al Brasil, eh, muchas de las personas, y yo era uno de ellos, cuando le hablaban de Brasil, siempre uno se imaginaba gente en vestido de baño. O sea, era una imagen así bien cliché. Bien. Entonces era todo calor, todo era en la playa, pero yo me fui a vivir al sur de ese país y es una zona, o sea, una zona al sur del trópico de Capricornio. Es decir, habían estaciones, hay estaciones. Entonces, claro, a mí menos mal alguien sí me dijo, y bueno, pues yo tuve la precaución de mirar un mapa y dije, esa huevona está bien al sur, o sea, ya de pronto hace frío. Ya uno mira en internet y se da cuenta que sí. Entonces, llevábamos con mi esposa, pues, ropa para esas situaciones. Y alguna vez yo estaba por ahí almorzando y me encontré con otro colombiano en el mes de mayo, que hace un frío bestial. Y yo estaba enchaquetado y yo veo al man en camiseta, pero con una posición de que estaba frío. Yo le dije, loco, ¿qué le pasó? Y su chaqueta. Dijo, hermano, yo me di cuenta que venía para Brasil y yo pensé que en todo Brasil hacía calor. Y el loco sí llegó, o sea, llegó con la pinta del carnaval de Río, bermuda, chanclas y camisetica esqueleto. Y claro, estaba muriendo del frío porque tampoco tenía plata para comprar ropa. ¿Sí? Claro, pues yo creo que yo no lo regañé porque pues ese no era mi papel, además porque estoy seguro que ya media ciudad lo había regañado. Entonces lo que hice fue prestarle una chaqueta al man, pues menos mal la tenía. Lo mismo pasa en el campo, muchachos. Cuando ustedes van a hacer un estudio, es importante conocer lo que vamos a ver a continuación. Partamos de lo siguiente, saber dónde está el sitio, saber cómo llegar, saber el material que se pueden encontrar. Que ustedes de pronto no vayan a encontrarse un macizo rocoso y ustedes lleguen a excavar suelo. Pero adicional, tenemos que partir de algunos elementos de uso que también son normativos. Sobre qué estructura se va a hacer, porque no es lo mismo evaluar o diseñar, por ejemplo, una casa de 2 pisos, evaluar, por ejemplo, un viaducto, evaluar un muro de contención, evaluar un edificio, algo así, o, por ejemplo, un relleno sanitario. ¿Sí? En función de eso, existe, por supuesto, una normativa particular. Tengan presente una cosa, muchachos. Las normas son documentos normativos, no son documentos pedagógicos. Ellas no nos enseñan a diseñar, nos brindan controles. Sin embargo, pues hay que tratar de darles un manejo. En el caso de este curso, pues vamos a recurrir a algunos de los títulos de la norma NCR, que por si acaso, para que lo tengan presente, esa norma se encuentra en proceso de actualización. Es muy probable creo que se los dije, no sé, que haya una norma NSR 22. Claro, probablemente no cambie tanto, pero hay que estar en la jugada. La norma NSR pues tiene una zonificación a partir pues del riesgo, de la amenaza sísmica. Por supuesto, eso en el caso de que no exista un estudio de microzonificación. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? Que esto nos suministre una información asociada, por ejemplo, a coeficientes de aceleración, a requisitos, si son requisitos de disipación moderado, disipación especial, en fin. Bueno, creo que ustedes, ya como hicieron su curso de concreto armado, ustedes pues ya más o menos están por lo menos familiarizados con el título C de la norma. ¿Sí? Entonces esos conceptos pues por lo menos los han escuchado, eso es importante. Pero otra cosa importante es el uso de la norma. Recuerden que la norma sismoresistente es una norma que se, es una norma
que se elabora para una situación. No, 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 yo no probé esa vaina. La verdad no sabía que existía, o es broma. Sopa de macaco. No. ¿Usted ha probado eso? Yo supe de un amigo que alguna vez cazó un mico y me dice que es la experiencia más traumática que el hombre ha tenido. Porque cuando lo cazaron, primero que el mico, bueno, qué pena si el compañero me pregunta si he comido sopa de mico, y pues, no, no. No, no, yo estaba en una ciudad. eh, y el hombre cuando matan el mico no murió de una, sino que cuando se levantó se mandó las manos al estómago y se quedó mirándolos como en las películas. Pero que dice que lo más impactante para él fue cuando tuvieron que pelar el mico, porque era como tener un niño, o sea, que era una cosa así y que creo que la mitad de ellos no pudieron, ni siquiera se atrevieron a comer, porque era una cosa así parecida a las películas de Indiana Jones, así bien tenaz. Bueno, qué pena, es que fue un comentario tan peculiar que no lo pude dejar pasar. Eh, la norma es un documento elaborado para un momento específico, muchachos. La norma está diseñada, claro, yo diseño edificaciones, pero las diseño ¿para qué? Para que ellas sean capaces o bien de soportar el sismo de diseño, o pues por lo menos ese sea su estado límite, o para que su falla permita que los ocupantes se evacúen y se minimice el número de pérdidas humanas. ¿Vale? Sin embargo, la norma en ningún momento evita o concibe que no puedan ocurrir pérdidas, porque construir edificaciones que soporten sismos de elevada magnitud se tornaría algo privativo en términos de construcción. Además, porque estamos hablando de algo que es probabilístico, o sea, un sismo y su magnitud, o sea, bueno, eso ustedes lo saben bien. Pero o sea, partiendo de la experiencia que se tiene en el mundo, y Colombia pues tiene una experiencia fundamental en ello, es la necesidad de que ciertas edificaciones permanezcan en pie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero, la cadena de mando o la estructura del Estado, la estructura gubernamental o lo que podemos llamar como la estructura de mando unificado, tiene que existir. Ustedes, creo que ninguno de ustedes vivió el terremoto, ¿sí? Pero sus papás lo hicieron, pues para los que son de acá, y pues ellos tienen muy presentes las historias o las vivencias de esa época. Y sobre todo, tengan presente qué fue lo que se cayó acá. Se cae la estación de bomberos, se cae el batallón, se cae la estación de policía. La gobernación quedó ahí medio turuleca, se cayó la asamblea departamental. Adicional a eso, los soldados y los policías que no se murieron se fueron a atender a sus familias. En conclusión, la ciudad eh, perdió toda esa capacidad de control y de coacción. Yo no estoy de acuerdo con un régimen totalitario, pero era una situación en la cual al perder la estructura del Estado y al estar en una situación de emergencia, la gente empezó a recurrir a métodos primitivos y hubo enfrentamientos, hubo situaciones muy tenaces. Entonces, de aquí parte lo que se conocen como esos coeficientes de importancia, muchachos. Los coeficientes de importancia parten de que ciertas edificaciones existir. Por ejemplo, el grupo uno que son las edificaciones de ocupación normal, entonces, ¿qué son las casas? Lugares sobre todo de habitación. ¿Por qué? Claro, yo no quiero que a mí se me caiga mi casa. Pero, por ejemplo, si a mí se me cae mi casa y al vecino no, pues salvo que el vecino no me quiera ni poquito, el vecino me dejará dormir ahí o por lo menos me dejará guardar algunas cosas. ¿Sí? Si a los dos se nos cae la casa, pues todavía habrán algunas cosas, pero si ocurren ya pérdidas masivas, como lo que ocurrió en la Brasilia o en otros lugares de nuestra ciudad, será necesario tener lugares donde se puedan reunir personas, y ahí es donde vamos con el grupo 2. ¿Qué es el grupo 2? Lugares donde se tengan que congregar personas. ¿Y qué son esos? Por ejemplo, los colegios, las universidades, ¿sí? Coliseos. ¿Por qué? Porque es donde van a estar los refugios, donde van a estar los alojamientos o los sitios de acopio. ¿Vale? Después vamos a ese grupo 3.
¿Qué es el grupo 3? Edificaciones importantes porque tienen necesitan dar capacidad de respuesta a la gente. Es por ejemplo lo que digo, los bomberos, la defensa civil, la policía, en fin, ¿sí? Lugares donde se pueda dar respuesta a emergencias y donde se pueda, eh, por ejemplo, o sea, que sean lugares de fácil localización, tanto para la gente de la ciudad como para la gente que quiera venir a ayudar, ¿ya? A pesar de que eso, una de las grandes dificultades que ha habido, y ya la gente lo ha entendido, es que cuando ocurren estos eventos, a veces, por ejemplo, llegan los bomberos de otra ciudad, entonces llegan 40 bomberos, con toda la intención, pero los tipos no tienen dónde dormir, entonces hay que ir a buscarles dónde dormir. Entonces se ocupa una parte de la atención buscándoles dónde dormir. No, ahora hay que darles comida. O sea, ese tema lo que ha enseñado es que muchas de las personas que se tornan voluntarios llegan con su carpa y con su comida por lo menos para poder empezar a trabajar. ¿Sí? Y finalmente, vamos con las edificaciones del grupo 4 que son edificaciones indispensables. Entonces, ¿qué son? Hospitales, por ejemplo, eh, centrales de energía, hangares, aeropuertos, todo ese tipo de instalaciones que necesitan funcionar, redes de telecomunicaciones, etcétera. Y por supuesto, la filosofía de la norma sismo resistente apunta a que esas edificaciones tengan un tratamiento especial. ¿Sí? O sea, que se acepta que estén sobrediseñadas, porque es necesario que ellas sí soporten. Hay que decir una cosa para que lo tengan muy presente, muchachos. La ley 400, que es la ley que da origen a la norma sismorresistente, voy a compartir un momentito acá una cosa, permítame un momento, busco si lo tengo acá. Ah, tan, tan, tan. Ya voy con ustedes. Espera un momentito. Ya. Ya va, ya va. Voy a mostrarles un momentito la carpeta del Drive. Permítanme un momento. Yo sé que no están viendo nada, pero creo que ahora sí. En la carpeta del Drive, aquí pues hay una cantidad de información también normativa. Aquí tenemos la ley 400 del 97, que es la que reglamenta el código, la norma de construcción resistente. Pero en esta misma norma también se establece, qué pena que no están viendo. En esta misma ley también se establecen una serie de excepciones. Y lo que se dice es que la norma sismo resistente es válida. Un momentito. Eh, Voy a buscar, es que no me acuerdo dónde están. Ya. Excepciones, pues justo estaba ahí. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos no comprenden el diseño y construcción de estructuras especiales tales como puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales. ¿Sí? Adicional, por acá hay un decreto que es el decreto. ¿Dónde está este man? Creo que es esta ley. Vamos a ver si es ese. No, no es ese. Esperen un momentito. Yo quería mostrarles. Es este decreto 945, si no estoy mal. Este decreto, vamos a ver si está. Acá está. Hay un apéndice de la norma en el cual se definen unas excepciones y hay un documento de la AIS en el cual se definen, pero ese mismo documento saca estas cosas. Los puentes, pasos elevados y subterráneos, viales y peatonales, rurales y urbanos y otras obras de infraestructura vial, obras portuarias, torres de transmisión y las demás. ¿Por qué les presento esto, muchachos? Es para que tengan presente que los parámetros que rigen a la norma sismorresistente no aplican al diseño de carreteras y al diseño de obras de infraestructura vial. ¿Sí? Y por esa razón, el INVIAS ha entrado a suplir ese tipo de faltantes. Y ahí es donde tenemos la norma colombiana de diseño de puentes. La norma colombiana de diseño de puentes concentra su atención en tres estructuras: muros de contención de diferente naturaleza, cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Ya para el terraplén de la estructura, ya entramos de pronto con otros documentos más a nivel de manual. Ahí digamos que no hay un elemento taxativo tan fuerte, ¿sí? Pero por lo menos esa especificación está asociada a ello. No es la única, pues hay otras cosas allí asociadas también al tema sísmico, por supuesto,
Y adicional a eso, acá hay un documento pues muy útil. Es diferente, por ejemplo, el manual a una norma, porque el manual es un documento que si bien se torna de carácter normativo, pues digamos que es un documento también de cierta manera pedagógico, como por ejemplo ustedes que conocen bien el manual de diseño geométrico. ¿Sí? Este manual que fue editado en el año 2012, que es el manual de diseño de cimentaciones para carreteras, ustedes lo tienen también acá, establece una cantidad de parámetros asociados a la investigación geotécnica y todo eso. ¿Está bien? Bueno, ya que sabemos para qué tipo de estructura va a ser, que va a ser un hospital, va a ser una casa, va a ser un puente, va a ser... Eso nos va a dar unos parámetros asociados de ahí en adelante. Pero ahora necesitamos ver específicamente cómo es la estructura, muchachos. Un momentito, yo voy a dejar de compartir un segundito acá para que a veces esto empieza a funcionar mal y no veo la ventana del chat, muchachos. Entonces sí me gusta, pues, porque yo sé que a veces ustedes me están escribiendo cositas allí, eh, pues para poder responder. Vale, chat. Ok, listo. Lo otro es ver qué tipo de estructura, cuáles son la distribución de la estructura y para eso necesitamos los diseños. Primero los diseños arquitectónicos, pero también, eh, y de hecho con bastante importancia, necesitamos el proyecto estructural de esa edificación, porque finalmente la norma, a pesar de que nos exija que los sondeos se encuentren principalmente localizados en el área ocupada por la edificación, pues es mucho más importante que la información se concentre principalmente en los puntos o cerca de los puntos de aporte estructural. De hecho, en el caso de los puentes, como veremos, los sondeos tienen que ser realizados exactamente en el sitio donde está localizada la fundación, la cimentación. ¿Vale? Yo necesito conocer esta información, necesito que haya alguna referencia, por lo menos una estaca de localización o unos puntos de replanteo, sobre todo, por ejemplo, si hay lugares que yo necesito evaluar específicamente. Además, porque el proyecto puede involucrar varias estructuras. Por ejemplo, yo puedo tener una casa y puedo tener una piscina. Tengan presente que la casa y la piscina corresponden a elementos estructurales distintos y que por consiguiente su evaluación y su diseño geotécnico es distinto. Si yo no veo que eso está allí, y adicional a eso, los tipos de ensayos que yo necesitaré para una o para otra de esas estructuras son diferentes. ¿Vale? Muchachos, si en algún momento hay algún comentario o alguna cosa que necesiten que nos devolvamos o que quieran aclarar, por favor. ¿Sí? Inquietudes también, pues que no necesariamente dependen de las diapositivas. O sea, quiero que, o sea, yo sé que ustedes tienen preguntas, porque ustedes han pasado por cursos de diseño, además que ustedes ya han visto cosas en la vida. Entonces, vamos, desde que pueda resolverlas, creo que nos hemos dado cuenta muchas veces que esa duda que yo tengo muchas veces termina siendo una duda común. Es importante pues, que nos demos esa posibilidad de compartir. Una vez tenemos esa información, que eso ya me permite a mí tratar de establecer qué hay allí o cómo, o qué es lo que se va a colocar. Además, porque, por ejemplo, hay que tener presente, no es lo mismo que yo tenga una casa a que tenga, por ejemplo, dos o tres niveles de sótanos. Por supuesto, el sótano, el volumen excavado con el sótano, hay que considerarlo aparte, porque ese finalmente no hace parte de un elemento de cimentación. Es a partir de donde se cimienta la estructura, el sótano en este caso. Los estudios geotécnicos previos, eso es muy importante, muchachos. Importante como referencia. No que ustedes, por ejemplo, es que yo tengo el estudio técnico de un man aquí a otra cuadra y yo con ese lo apruebo. Muchachos, a pesar de que en muchos lugares nosotros nos encontremos con una realidad geotécnica constante o común o homogénea, a veces nos pasa que encontramos situaciones puntuales, como cuáles, un lleno, un nacimiento de agua, eh, un cambio, una alteración de la estratigrafía local. O sea, el estudio de suelos no se debe baratear, muchachos. ¿Ya? Entonces a veces hay, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un barrio, ustedes pueden ver que de pronto de algunas obras cercanas hayan, o si el vecino lo tiene y se lo presta, pues bacanísimo, ¿sí?
En fin, pero buscarlos, buscarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso nos puede mostrar esto. Ah, aquí ya tengo una información estratigráfica. ¿Yo qué voy a hacer? Hago mi ensayo. ¿Por qué les recomiendo que lo hagan? Primero, porque puede ser que lo suyo, lo suyo dé un resultado diferente. Y si lo suyo da un resultado diferente, pueden pasar varias cosas. La primera, que su suelo sea diferente al del vecino. Segundo, que al vecino lo hayan tumbado. ¿Sí? Vamos con todos estos documentos de carácter normativo. ¿Sí? Los paso así de un solo tacazo, pues para que eh, pues porque los conocen ustedes. Los planes de ordenamiento territorial, que ellos incluyen una cantidad de información asociada, pues primero al uso del suelo, alguna cartografía temática, los POMCA, que a pesar de ser estudios de mayor escala, también nos dan una información útil sobre otras cosas. Y vamos acá. Por ejemplo, los mapas geológicos, muchachos. Claro, este es un mapa de Colombia, pues la escala de pronto no termina siendo la más conveniente para el estudio geotécnico de una casa. Pero la ventaja es que existe el Atlas Geológico de Colombia y él nos remite a unas escalas de detalle un poco mayores. Aprovecho la oportunidad, muchachos, pues para hacer propaganda. Eso, pues, no, o sea, no es por nada, sino que algo que me parece que merece ser resaltado. Y es que hacia finales del año pasado, creo que yo les mencioné en el curso de mecánica de suelos, el Servicio Geológico Colombiano lanzó una colección compuesta por 4 tomos que se conoce como la Geología de Colombia. Es un compendio general sobre geología de nuestro país. O sea, es quizás una de las obras más importantes que haya sacado el Servicio Geológico Colombiano en toda su historia. El único pero, muchachos, el libro está en inglés. ¿Sí? No es que el inglés sea malo, muchachos, no, y es una obra científica, en fin. El problema, muchachos, es que es una obra que hace parte del acervo bibliográfico de la República de Colombia y debería estar, por lo menos debería estar en los 2 idiomas. ¿Sí? Me parece que mucha gente que podría aprender del libro, claro, el libro es un libro de geología básica, de geología general, entonces hay cosas muy pesadas para leer. El libro ustedes lo pueden descargar gratuito de la página. Toda la información que vamos a ver acá, ustedes la descargan gratuita. Y si no, yo sé que ustedes son bastante ingeniosos a la hora de buscar información. Pero el libro está allí, contiene información, sobre todo muchas veces para entender un poco, por ejemplo, el origen de zonas. Hay un capítulo que es escrito por el doctor Armando Espinosa, en el cual habla de la geología del cuaternario de la región del Quindío y de Risaralda. Entonces, es chévere, está chévere esa información y es chévere que esa información sea gratuita y esté abierta, porque ahí sí usted no puede tener excusa para no consultar. La información del atlas geológico, pues hay atlas desde el punto de vista cartográfico, planchas en PDF, o hay también creo que posibilidad de descarga de metadatos para quienes, yo sé que ustedes muchos manejan bastante bien los sistemas de información geográfica, pero también están sus propios sistemas de consulta en el cual se encuentran algunas informaciones a mayor escala. ¿Sí? Esta misma, en la misma página del Servicio Geológico Colombiano tenemos información asociada a la amenaza sísmica de las zonas, ¿sí? Ahí están los mapas de la NSR, aquí son mapas de probabilidad, en fin, hay una cartografía temática bastante importante. Por supuesto, los mapas de amenaza volcánica. Eso es algo que no podemos dejar de considerar, ¿sí? Claro, los mapas de amenaza volcánica, por lo menos, digamos, ¿cuál es la filosofía del mapa de amenaza volcánica? A diferencia de la norma sismorresistente, nosotros diseñamos para soportar hasta cierto punto el sismo. Los mapas de amenaza volcánica están diseñados principalmente para el manejo que van a dar las autoridades y la población ante el caso de una erupción volcánica. ¿Por qué? Porque es muy probable que, por ejemplo, en el caso de Armenia, ante el caso de una erupción como la que se considera allí el Machín, eh, sea necesario o tomar unas medidas de choque como almacenar agua y otra cantidad de cosas o buscar la manera de sacar a la gente de acá, porque el ambiente se va a tornar muy pesado y quizás eh, van a existir zonas en las cuales la gente no va a poder permanecer. ¿Sí? Ve, yo tengo una pregunta respecto a Dígame, eso. Juan Pablo, dígame. Digamos en parte a la, pues, como a la ingeniería estructural, pues porque no mete en parte de esos mapas volcánicos a la norma.
teniendo en cuenta, digamos, que si hoy en día uno ve el suelo y hay capas de 1,5 metros de tierra que ha sido compactada, pues de ceniza compactados pues por miles de años, en la actualidad en una erupción pues no ningún techo va a aguantar la cantidad de ceniza que va a caer. Eso es cierto, Juan Pablo. Lo que pasa es que creo que, sí, esa parte creo que no la incorporan, sobre todo primero porque, bueno, esos estratos gruesos, esos estratos espesos o profundos que tenemos de material volcánico, generalmente no son el resultado de un único evento, ¿sí? Eh, no sé si también en parte porque la masa o el peso que ejerce esa ceniza, una vez, una vez gana humedad, es demasiado elevado, entonces genera un encarecimiento adicional. Tercero, porque el problema con esas cenizas es que se deben retirar rápidamente, porque el mayor problema con esas cenizas, además de que uno las pueda respirar, por supuesto, es que ellas lleguen al sistema de alcantarillado. O sea, el problema con digamos, a diferencia de los sismos, que los sismos de cierta manera nosotros tenemos la capacidad de convivir con ellos de forma activa, o sea, nosotros podemos, nos tiembla, bueno, esperemos que no suceda ahorita, nos tiembla, nosotros salimos, evacuamos y volvemos. Pero si ocurre la erupción, que es un hecho, mm, digamos, es un hecho catastrófico de bastante fuerza, generalmente a nivel mundial lo que se hace es evacuar la zona. Sí, lo que solicitan es, o sea, lo que se hace con los mapas de amenaza volcánica es más hacer gestión de riesgo asociado a procesos de respuesta, digamos, de evacuación o de limpieza. Exacto, aquí una compañera me está diciendo efectivamente eso. O sea, lo que toca es, por ejemplo, cuando recién ha ocurrido la caída de ceniza, protegerse muy bien las vías respiratorias, los ojos y todo, y subirse a bolear la escoba a eso. De hecho, voy a hacer un paralelo de lo que dice Juan Pablo con lo que pasa, por ejemplo, en los países donde cae nieve. ¿Sí? O sea, los tipos ocasionalmente tienen que subir a los techos a paliar esa nieve porque se genera una sobrecarga demasiado grande. Claro, es diferente porque si usted la nieve la toca no le va a hacer tanto daño. Pero, esa parte es un poquito más complicada, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que está, digamos, en este caso, viendo este mapa o sea, toda la zona, digamos, de drenaje de los materiales del LAR, pues usted no tiene nada que hacer. O sea, pensémoslo de la siguiente manera. ¿Yo cómo podía diseñar una casa en Armero para que aguantara lo que pasó? Sí, ya no es, o sea, ya no hay una convivencia con el desastre. Esos son procesos de evaluación de riesgo para gestión y para planeación de territorio. Esa parte, pues, digamos lo de la ceniza, sí, o sea, lo que dice Juan Pablo es quizás lo único que sí puede tener cabida dentro de un marco normativo, pero, yo creo que lo que hacen las normas principalmente es que esa carga se atenúe porque es demasiado alta. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo que, pues el Servicio Geológico Colombiano pues ha sido una institución que ha crecido muchísimo en los últimos años y pues que ha ganado una serie de recursos bastante importantes del gobierno nacional, en las cuales pues se produce una cantidad de información, entre esos el libro que les acabo de mencionar. Aquí tenemos, por ejemplo, algo, y los tipos han entrado en una cosa interesante, es el tema de los sistemas de información. Por ejemplo, los tipos hablan que el mapeamiento, si bien ellos lo construyen, es prácticamente imposible para ellos mapear todo, porque ellos no son tan grandes, porque hay muchas de las cosas que ocurren en nuestro país que nosotros nos damos cuenta, particularmente en los casos de fenómenos de remoción en masa o de movimientos de masa. Muchas veces muchos de estos casos ocurren y ni siquiera se documentan. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo en las zonas rurales, eh, pues está acostumbrada a ir a trabajar y va y remueve o a veces es pequeño, en fin. Entonces lo que han hecho los tipos acá es tratar de descentralizar un poquito el manejo de la información y generar un sistema de información. ¿Y qué es el sistema de información? Yo entro, creo que, yo no sé si cualquiera puede cargar información, la verdad no sé, o si tiene que ser a partir de algunos entes territoriales o algunas instituciones del Estado. Yo pueda entrar, cargar unos datos básicos, espacializar el lugar y a partir de eso se construye como un inventario, que eso es fundamental, sobre todo porque
los fenómenos de remoción en masa, salvo de pronto algunas metodologías, por ejemplo, asociadas básicamente a los mapas dependientes o a, o al monitoreo en tiempo real como los sistemas LIDAR, eh, yo no necesariamente, yo tengo una combinación de factores que son pendientes, geología, geotecnia, precipitación y por supuesto sismicidad y también factores antrópicos que pueden o no desencadenar un fenómeno de estos. Entonces lo que hace esto es ir generando como un catálogo y ir actualizando el mapa. Uno donde avisa eso para ayudar. Espera un momentito. Me pregunta un compañero que dónde se avisa. No es gigante, pero sí es considerable. Pues Juan Pablo, lo que le digo, o sea, si usted entra a la página del servicio, ahí está el enlace al CIMA, al Servicio de Información. Eh, creo que, o sea, hay una posibilidad de que, a ver, hay una opción, que claro, de hecho aquí está, que es esta parte de carga. Perdón, yo activo el lapicito. Esta parte de carga de información. Yo no sé si cualquier persona esté eh, habilitada para hacerlo, ¿sí? Habilitada para hacerlo. Pero por lo menos si no es así, uno sí puede llamar, por ejemplo, a la alcaldía, a la gobernación o al mismo servicio geológico y solicitar esa información. Claro, el sistema no es, o sea, no funciona tanto como para decir únicamente, ve, ocurrió un deslizamiento. No, él solicita una información un poco más completa. Por ejemplo, ¿qué información solicita? Volumen estimado, creo que condición del suelo. O sea, esa información si es necesario que sea, eh, por lo menos digitada por un ingeniero o por un geógrafo, ¿sí? O por un geólogo. Pero no es, digamos, eh, como la línea 112 de la policía, pues que uno llama hasta pedir música, ¿sí? No, aquí sí hay una especificidad, pero si uno llama y avisa, ellos sí pueden venir y hacer la evaluación, ¿vale? O también creo que la gente de la UDGER, de la Unidad de Gestión de Riesgo, ellos están en capacidad de hacerlo. De hecho, aquí en la unidad departamental había un, un geógrafo, un pelado muy juicioso, un ingeniero geógrafo súper juicioso del hombre, pues que o sea, está muy consciente del tema del manejo de la información y el hombre estaba muy juicioso cargando esas cosas. Y pregunta a otro compañero, en las leyendas de zonificación, ¿qué es eso de RA? Miremos. Eh, le confieso, Andrés, que no sé, ¿sí? Porque además tendría que leer como la memoria explicativa del mapa para ver exactamente si es otra condición de remoción, o si es otro mecanismo. La verdad no sé. Ahí sí, ese sí se lo quedo debiendo, ¿vale? Bueno. De igual manera, por supuesto, ustedes ya vieron hidrología, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? O sea, ¿ustedes ya superaron toda el área de aguas o no? ¿Qué les queda? No, No, profe, señor. No, profe, todavía falta. ¿Qué les falta? Abastos y remoción de aguas. Ah, no, pero ustedes ya pasaron, o sea, ya salieron de la zona donde se demoran ustedes mucho, ustedes ya vieron fluidos hidráulicos, o sea, ustedes ya Sí, señor. casi que tienen fecha de grado, ¿cierto? Uy, por fin, gracias a Dios. Dios lo oiga. No lo diga así, porque cuando salgan van a decir, ve, tan chévere que era la universidad. Bueno, ya después tendrán tiempo de ponerse nostálgicos. Pero bueno, esta parte también es otro, miren, el IDEAM, pues que ustedes de pronto en sus cursos también han visto un poco los documentos de ellos y ustedes pues creo que o sea, hablando bien del área de aguas, creo que para mí es una de las áreas más fuertes que tienen ustedes acá. Y ustedes tienen una visión mucho más completa que muchos ingenieros de este país en eso. Realmente es uno de los fuertes del programa. Pero bueno, ¿cuál es el problema de la parte hidrológica en nuestro país? No es el desconocimiento de los profesionales necesariamente, porque ustedes se dan cuenta que ustedes entienden los temas. El problema muchas veces es que el volumen de información es muy limitado.
¿sí? Y por supuesto, asociado a nuestra variabilidad climatológica, pues tomar los datos, por ejemplo, del aeropuerto, pues no es algo que nos sirva mucho. Pero bueno, aquí hay información de precipitación, hay información también sobre mapas de amenaza de inundación y otras cosas. Eso es importante, porque también eso nos va a dar idea de presencia de niveles freáticos, de posibles zonas de inundación o generación, pues pues que haya que de pronto definir algunas cotas de diseño para evitar esas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí a eso más otra información que ustedes consigan, pues están, o sea, hay mucho documento, pero es importante que ustedes hagan una evaluación lo más concienzuda posible de eso, porque eso tengan presente qué es lo que les va a permitir a ustedes. Eso ni siquiera, o sea, esa información ustedes vale la pena que la conozcan, por lo menos alguna de ella, antes de ustedes cotizar el estudio. ¿Por qué razón? Porque aún antes de cotizar el estudio, eso es lo que les va a permitir a ustedes hacer una cotización ajustada. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una excavación, un sondeo en suelo, ustedes pueden cobrar, no sé, aproximadamente 50, 60 mil pesos por metro lineal. Es un dato así. Pero si ustedes van a hacer una excavación en roca, ustedes no pueden cobrar menos de 250 mil pesos por metro lineal. Entonces miren que si ustedes no tienen una identificación preliminar de lo que se van a encontrar, la descachada que se pueden pegar es la cosa más impresionante. ¿Sí? Y ustedes saben pues que el cliente los contrata a ustedes pues asumiendo que ustedes saben del tema, ¿no? Bueno, una vez ustedes ya tienen eso y de pronto pues ha habido digamos que esa primera parte, esta primera y esta segunda parte muchas veces se juntan en una sola antes mismo de la cotización. Pero en un estudio completo muchas veces sí dan la posibilidad de hacer esto, que es una evaluación preliminar, pero ya de las condiciones en obra. Es que aquí ya no tengo más, bueno. Eh, Conocer un poquito el sitio. ¿Por qué? Pues yo necesito ver qué hay, qué es, cómo es su geomorfología, ¿sí? También, bueno, esto es un esquema básico, pero supremamente útil. ¿Qué me dice este esquema, muchachos? Que además es un plano horrible, pero se dan cuenta, es un plano hecho a punta de autoformas, pero no es malo que lo haya traído. ¿Por qué? Porque este plano me muestra que hay una carretera. O sea, que yo puedo llegar con mis equipos en carro. Porque muchas veces, por ejemplo, digamos que ustedes los contraten para hacer un estudio de suelo de una carretera. O sea, por definición, lo más probable es que ya no haya una carretera. O que lo que ustedes vayan a hacer sea un mejoramiento pues, de la geometría de la vía. Entonces, ustedes van a tener que salirse del corredor existente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a llevar de pronto el equipo de perforación más bacano del mundo, pero el carro no lo van a poder entrar. Les van a tener que considerar que algunos desplazamientos los van a tener que hacer a caballo, en mula, eh, con personas ayudando a cargar, en fin. ¿Sí? Otra cosa, disponibilidad de servicios como agua y energía eléctrica. ¿Por qué es importante esto, muchachos? El tema de la energía eléctrica, porque pues finalmente eso les va a permitir a ustedes conectar ciertos equipos, aunque la gran mayoría de equipos que se utilizan para investigación geotécnica, pues son, o sea, si son eléctricos es común que se manejen las plantas o son equipos que funcionan con motores a gasolina o algunos dicen. Pero lo otro, muchachos, que por ejemplo, cuando yo hago perforaciones, un estudio de suelos o una excavación para un estudio de suelos es una perforación, digamos, es como coger con un taladro y hacer un hueco. ¿Sí? Por supuesto, cuando ustedes taladran y están haciendo una perforación muy grande, ustedes no pueden hacer la perforación de una sola vez porque van a recalentar la broca y la pueden dañar. En el caso de los estudios de suelos, no se acostumbra, por ejemplo, sacar la broca y dejarla enfriar libremente, sino que hay que refrigerar esa vaina. Entonces, si yo necesito refrigerar, la refrigeración se hace normalmente con agua. Y cuando estamos hablando de agua, estamos hablando de una cantidad grandota. O sea, por ejemplo, yo puedo necesitar para un estudio de suelos fácilmente cargarme 2 metros cúbicos de agua. De 2 metros cúbicos de agua es cargarse un volumen grandote que yo tengo que cargar unas canecas, sea que yo tenga canecas de 1000 litros o canecas de 55 galones. Pero si yo no tengo acceso a agua, pues yo voy a tener dificultad porque voy a tener que conseguirlo. Pero si tengo al lado el acueducto, tengo un río, hombre, me estoy ahorrando la cargada de 2 toneladas de equipo. Eso no es poca cosa. ¿Eh?
Les decía, por ejemplo, es que aquí, qué pena que me salté uno. Esquema sobre la topografía. ¿Qué pasa sobre la topografía? Pues hombre, la topografía recuerden que está vinculada con la geomorfología. Si yo tengo una topografía que naturalmente es plana, pues hombre, eso puede ser un indicativo de una poca variabilidad geológica. Pero claro, si esa topografía es plana porque ya ocurrió un tratamiento, hubo una explanación, yo necesitaré evaluar. Pero adicional, ¿por qué? Porque si me encuentro zonas de relleno, que eso se encuentra, pues, ¿alguien iba a decir algo? Yo, por ejemplo, me encuentro zonas de relleno, que eso es muy común en nuestro medio. Es importante evaluar, además del material del relleno, el contacto entre el relleno y el suelo natural. El problema, muchachos, no es hacer un relleno. Los rellenos se pueden hacer. El problema de los rellenos es cuando se ejecutan de forma inadecuada. ¿Qué es ejecutar un relleno de forma inadecuada? No hacer un descapote previo, no hacer un tratamiento de los suelos. ¿Qué es un tratamiento? Yo, por ejemplo, si tengo acá una ladera, yo no puedo simplemente, no, listo, yo hago mi carretera aquí, pues tiene que un medio loco el dibujo, pero bueno. Yo tengo que primero eliminar esto y aquí hacer lo que se conoce como pues, unas llaves o un proceso de conexión. ¿Para qué? Para que esta superficie no se vuelva una superficie de falla. ¿Sí? Para que haya una transferencia de cargas en una superficie lo más horizontales posibles. ¿Para qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, apoyos así, lo que voy a generar son componentes normales y componentes tangenciales. Y esta componente tangencial es un factor asociado al deslizamiento. ¿Sí? Algo importante es cuando yo llegue a la zona, yo debo evaluar si hay edificaciones, porque las edificaciones muchas veces me van a dar información útil. ¿Sí? Miren aquí, tipos constructivos, por ejemplo. Si yo llego a un lugar donde me encuentro puras edificaciones, si yo me encuentro puras palafitas, puros palafitos, ¿qué creen ustedes que pasa en ese lugar? ¿Sí saben de qué estoy hablando, muchachos, o no? Sí, pues que es una zona que se inunda, ¿no? Exacto. Esta es una zona que o se la pasa bajo agua mucho tiempo o en algún momento lo está. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues primero, que yo voy a tener que considerar un tipo, pues primero que yo tengo que trabajar en una época en la cual pueda entrar. Segundo, que mi edificación necesariamente tendrá que estar separada. Y tercero, que probablemente mi edificación, pues yo tenga que buscar un sistema de cimentación que soporte eso. Entonces, o hago unas pilas en concreto. Pero es que de pronto son palafitas en un ambiente marino. Dice, uy, ahí de pronto tendré que pensar en el uso de mangle o algún material o algún concreto que sea resistente a la acción de esos medios. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, miremos estos casos. Pues este es un edificio, creo que es un edificio de la Universidad Nacional. Las fisuras, eso es algo pues que poco a poco uno va aprendiendo. Digamos que yo sé algunas cositas de esas, pero no todas. Las fisuras efectivamente son discontinuidades en la estructura o en elementos no estructurales, pero las fisuras están asociadas tanto al elemento como a la causa. ¿Qué quiero decir? La fisura cuando es diagonal, cuando es vertical o cuando es horizontal, responde a situaciones distintas. Entonces, por ejemplo, cuando yo me encuentro, hay algunas de esas fisuras, por ejemplo, como en este caso, que pueden estar asociadas de pronto a un desplazamiento generado, no sé, por esa sobrecarga que puede tener ese volumen adicional. Pero el problema es que esa fisura se propaga en profundidad. ¿Qué puede ser esa fisura? Puede ser que haya o un tipo de asentamiento de esa zona o que haya un desplazamiento y ese sitio específico lo haya generado. O sea, no todas las fisuras se encuentran relacionadas con causas asociadas a la cimentación, ¿sí? Pero lo que sí puedo decir es que toda fisura que se encuentra asociada con un problema de la cimentación se va a reflejar en superficie, ¿ya? Miren acá, ¿ya? Pero habrá que evaluar si ese elemento que hay ahí es una columna o es simplemente una columna falsa, pues para ocultar un bajante, ¿no? Pero cuando esos elementos comienzan a llegar ahí abajo es,
o que hay algún elemento que lo está empujando, o que tenemos un asentamiento en ese lugar. ¿Sí? La otra, muchachos, miren esto que tenemos acá. Problemas de humedad. ¿Qué quiere decir un problema de humedad? Pues un problema de humedad está asociado a niveles freáticos elevados. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con el manejo del nivel freático, que si yo no lo estoy viendo, muy probablemente él va a estar. Entonces a la hora de calcular, pues va a ser importante hacer consideraciones sobre la posición del nivel freático, porque recuerden que el nivel freático, o en general la posición de agua, va a modificar completamente el estado de esfuerzos efectivos del material. Adicional, pues, y esto es importante, a veces yo puedo encontrar algo de geología. Por ejemplo, por qué muchas veces los geólogos, cuando hacen evaluación geológica, pues, valga la redundancia, se van por la carretera? Pues sí, pues porque van en el carro, sí, pero porque en las carreteras están los taludes de corte. Y los taludes me permiten evaluar cosas. Claro. Ya está, digamos, el corte hecho, yo no tengo que hacer otra excavación. O si hay otra superficie que me permita verlo. Y si hay una depresión, si hay un lago, si hay alguna condición en la cual, o si hay un deslizamiento. ¿Ya? Y miren, por ejemplo, esto. ¿Qué ven ustedes en las dos fotos, muchachos? Estratos. Listo, pero Que hay una como, ahí está como erosionada. no me diga que una carretera porque me pongo bravo. Sí, listo, ¿qué más? A ver. ¿Qué pasa con el de arriba? ¿Qué pasa con el de abajo? Es que en el de abajo parece que la parte baja de la carretera se estuviera como empezando a erosionar, como empezando a Un desprender. deslizamiento. Exactamente. Miren que acá abajo. Lo primero es si ustedes observan, tanto a este lado, voy a cambiar el color. Tanto a este lado como a este lado de la carretera y relleno. O sea, lo que tenemos acá es un terraplén. ¿Sí? Pero ese terraplén es más grande acá. Y miren acá toda la hondonada. De hecho, lo que tenemos acá es todo. Miren que más o menos el terraplén muere por acá. ¿Sí lo ven? Y él viene, creo que por acá está adelante. ¿Qué es lo que tenemos, muchachos? Un deslizamiento en curso. ¿Ven? En este caso, no hay una patología fuerte asociada, pues sí, hay una erosión superficial. De hecho, eso es algo importante, pues porque pues ese tipo de erosiones, además de volverse un factor de disminución de vida útil de las obras de drenaje que son fundamentales para la vía, pueden eventualmente generar o desencadenar fenómenos de remoción en masa. Por ejemplo, el semestre pasado un compañero de ustedes me mostraba unas fotos de unos videos de unas personas haciendo unos cortes en la variante de Chagualá. Y pues sí, los tipos sacaban el suelito para hacer su trabajo, no sé, pues, nunca supimos qué era. Pero el problema es que ese dañito, poco a poco lo que empezaba a generar era una inclinación excesiva en el talud y creo que ya algunas zonas estaban casi que sometidas a una pendiente negativa. ¿Sí? Ese era yo y le digo, ¿qué pasó? Cuéntenme. Siempre hubo derrumbe en la foto que le mostré. Se vino un pedazo bien grande un día. Sí, miren el problemita, o sea, eh, de pronto le pido que para la próxima clase tenga las fotos listas o los videos para que compartiendo pantalla los podamos ver con los compañeros, ¿vale? Porque eso me parece Sí, bien. señor. O sea, generalmente lo que hacían las personas era un trabajito relativamente pequeño, pero eso poco a poco empezó a generar daño, ¿sí? Si ese problema no se atiende, hay un problema con los deslizamientos, muchachos. ¿Por qué ocurre un deslizamiento? Es porque no hay condiciones para mantener el equilibrio estático. Entonces, ¿qué es lo que hace la masa de suelo? Ella se desliza y para cuando alcanza una nueva condición de equilibrio. El problema es que esa condición de equilibrio se puede volver a romper más adelante. Por ejemplo, cuando la masa ya está así toda perturbada, como vemos acá en la figura, se vuelve altamente porosa. Entonces, ¿qué pasa con esa porosidad? Es una zona altamente proclive a ganar humedad. ¿Y qué pasa con la humedad? Es una carga adicional. Y cuando es una carga adicional, se puede romper la condición de equilibrio. Entonces, miren que el tema puede seguir avanzando. O sea, no necesariamente el hecho de que un deslizamiento ocurra una vez quiere decir que él ya paró.
él se puede reactivar y de hecho muchas veces lo hace. Finalmente, vamos a lo que se conoce como una exploración detallada. ¿Qué es la exploración detallada? Es lo que corresponde como un estudio ya, digamos, de escala, de escala reducida, en el cual hacemos una prospección real o una prospección puntual de lo que necesitamos en nuestro caso. ¿Sí? ¿Qué les digo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ubicar? Vea, tengamos presente una cosa, y esto quiero que lo tengan muy presente. Miren, eh, por ejemplo, todos ustedes, creo que esto ya lo hemos discutido el semestre pasado, ¿sí? ¿Esto qué representa, muchachos? Simplemente apoya. Sí, eso es, digamos, una viga, ¿cierto? Una viga. Ah, pero es que la viga en la realidad no es así. La viga es, digamos, una cosa así, ¿cierto? Es un elemento que tiene volumen. Además de volumen tiene refuerzo, bueno. Además hay un apoyo que tiene unas cosas. Pero claro, para efectos, por ejemplo, para el efecto externo, para el diagrama de momento y de cortante, si esta viga es así, es así, ¿sí? O es así, no importa, muchachos. ¿Sí o no? El momento y el cortante es el mismo. Ah, pero es que yo necesito el esfuerzo de flexión. Ah, ya la cosa cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a la hora de diseñar? Nosotros tomamos las condiciones o tomamos nuestra situación y producimos un modelo, ¿sí? Un modelo estructural, un modelo mecánico. O sea, esto, ¿qué es un modelo? Una idealización, simplemente. ¿Cómo idealizan ustedes un pórtico? Digamos, uy, qué pena el pórtico tan pirata que le estoy haciendo. Puede ser que el pórtico ustedes lo hagan así para que sea, para que sea estáticamente determinado, o hacen un doble empotramiento y se nos tornó hiperestática la estructura. En la mecánica de suelo sucede lo mismo, muchachos. Bueno, en la ingeniería geotécnica, ¿no? Claro, ¿qué hace uno? Ustedes, por ejemplo, vamos a pensar en este material. Ahí tenemos aparentemente un estrato acá, pero voy a borrar todo y voy a trabajar aquí. Tengo acá un estrato acá, ¿cierto? Por acá de pronto como que ya va coronando la vaina, ¿sí? Pero si ustedes, no falta pues, así como ustedes a veces, una pregunta, ¿ustedes ya superaron el trauma de los 12 decimales o todavía lo tienen? Ya todo bien, ¿cierto? Pues ya podemos. ¿Por qué les pregunto eso? Porque, por ejemplo, alguno de ustedes me va a decir, no, profe, pero es que aquí hay un estratico y por acá hay otro estratico. Y dice, no, profe, pero es que, por ejemplo, acá hay un cambio y parece otro estrato. Y empiezan. Y entonces esos aparentemente tres estratos se me van a volver, no sé, 10. Y claro, si yo les digo a ustedes que tienen que evaluar las condiciones en cada estrato, pues la investigación geotécnica se me va a volver mucho más costosa. ¿Sí? A veces toca, pues porque finalmente tampoco puedo yo ser, a veces yo puedo entrar con una hipótesis y decir que son tres estratos, pero darme cuenta que son más. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer, muchachos? El propósito de esto es nosotros producir lo que se conoce como un modelo geotécnico o un modelo geomecánico. Hola, hija mía. Un modelo geomecánico. ¿Y en ese modelo qué significa? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener unos estratos. ¿Y unos estratos qué debemos tener? Debemos tener espesores y debemos tener una serie de factores de tipo geotécnico. Algunos de ellos, ¿cómo son? Pesos unitarios. Por ejemplo, módulos. Por ejemplo, coeficientes de consolidación, coeficientes de conductividad hidráulica, eh, límite líquido, índice de plasticidad, gravedades específicas, en fin, todas esas cosas, muchachos, que hemos visto a lo largo de, pues, tanto conmigo como con el ingeniero Juan Carlos, pero que han visto ustedes en estos casi 2 años que hemos estado juntos. Bueno, juntos efectivos porque ustedes, pues,
a veces no han visto las materias de un solo tacazo. Y la idea es poder construir esos estratos con la información, no tanto con toda, porque toda es algo muy difícil de definir o muy difícil de alcanzar, pero con la información necesaria para poder alcanzar esa condición. ¿Está bien? ¿Vale? Bueno. Una cosa que pretendo hacer, muchachos, yo voy a, pues como dije entonces que se va a grabar la clase del miércoles. La clase del miércoles la voy a grabar. Yo les voy a avisar el horario en que la voy a grabar. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si, pues no, me parecía, no sé si sea bobada de mi parte, pero pues si alguien quiere estar ahí presente, puede estar. Precisamente, pues para que no quede como tan, pues para que pueda aprovechar el espacio. ¿Vale? Yo les mandaré un correo diciéndoles va a ser a tal hora y que pueda estar o pueda estar bacán. Bueno, ¿qué necesito entonces yo aquí? Lo que se conoce como la estructura geológica, muchachos. Espesores, secuencia, extensión horizontal. ¿Cómo así, muchachos? Porque pues puede ser que yo tenga estratos que sean así larguísimos o que venga, por ejemplo, un estrato y haga esto. ¿Sí? O que yo tenga, por ejemplo, acá alguna cosita. ¿Sí? Que se da mucho. Eso es importante. El agua, ¿cómo así el agua? Como les digo, las cotas, la localización del nivel freático es fundamental. Y tengan presente, muchachos, cuando hablamos, por ejemplo, del agua en los suelos, pueden existir los niveles freáticos colgados. ¿Cómo así? Yo tenga niveles freáticos por ahí agarrados. Eso es importante evaluarlo en el estudio de suelos. ¿Sí? Por eso a veces cuando yo hago el estudio, si yo puedo dejar el hueco abierto, más bacano, porque eso me permite dar una miradita. A veces no se puede, porque pues si estamos, por ejemplo, en una zona, en un potrero, yo dejo una perforación de esa abierta y malo, allá se me va una vaca. Pues no se va la vaca entera, pero se va una pata. Y ustedes saben que las vacas tienen una facilidad enorme para fracturarse las patas. Y pues yo pudiera hacer un estudio de suelos, tener que pagar una res, pues como que no es lo que más desee. Pero siempre que se pueda, se debe hacer. Y adicional a eso, no sé si recuerdan, en la investigación geotécnica, y sobre eso es lo que vamos a comenzar a hablar más adelante, existen una serie de vertientes a nivel de caracterización, lo que corresponde con pruebas de campo y pruebas de laboratorio. Digamos a nivel de caracterización directa. O sea, yo puedo tomar muestras, llevarlas al laboratorio y ensayarlas. O puedo en el sitio llegar al punto donde está mi suelo y ensayarla ahí mismo. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Cada una de ellas tiene costos y hay unas de ellas que pueden o no ser aplicadas a unos suelos. ¿Sí? No es que yo diga, no es que yo soy un man bien cagada y yo quiero solamente hacer pruebas de laboratorio. Hay materiales que difícil, o sea, que no son, o sea, que yo puedo llevar el material al laboratorio, pero yo no los logro muestrear como tales. ¿Vale? Bueno, aquí, miren, por ejemplo, esto es lo que les digo, esto es la estructura geológica. Este es el resultado del proceso de investigación detallada. ¿Qué tenemos acá? Estratigrafías con una descripción preliminar. Bueno, aquí también ya hay una clasificación. Realmente, esta estratigrafía ya incluye resultados de laboratorio. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos los resultados de los límites de consistencia, tenemos los resultados de una densidad de compresión inconfinada, en fin. Y lo que nosotros hacemos en campo es lo que está en la parte izquierda de la diapositiva. Nosotros vamos a hacer una excavación y vamos a determinar una columna estratigráfica. Voy a abrir aquí un momentito el tablero, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginar. ¿Qué se me hizo este tablero? No, disculpen, allá. Espera un momentito que quiero. Pues, ya les comparto acá. Vamos a. Listo. ¿Están viendo el tablero, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Pensemos que el lote en planta es una cosa así. No, espera un momentito. Qué pena, ya. Pensemos que el lote en planta es una cosa así. Entonces, pues, el subsuelo, yo no sé cómo es porque yo no lo estoy viendo. Entonces, yo lo que voy a hacer, yo voy a comenzar a hacer lo que se conoce como un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Yo voy a tomar muestras de ese lugar y la idea es que yo pueda ampliar esos resultados como para inferir lo que tengo en el sitio. ¿Está bien? Entonces, yo, por ejemplo,
De cada, digamos, este es un sondeo 1, este es un sondeo 2, un sondeo 3 y un sondeo 4. Yo de cada uno de esos sondeos voy a tener su respectiva columna estratigráfica. Esa columna pues me va a arrojar una información. Pero la idea es que a medida que yo tenga esos datos, yo pueda más o menos tener una idea de cómo es, o sea, cómo es el comportamiento geológico, cómo es la distribución geológica. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Por eso es tan importante, ¿se acuerdan de esa prueba de identificación visual, muchachos? Es lo que uno dirá, pero qué pendejada, ir ahí a mirar, a oler, Eso es lo primero que uno tiene. No, es que yo tengo un suelo que es amarillo, y aquí tengo un suelo que es amarillo, y aquí tengo que un suelo que es amarillo, y aquí también. Pues hombre, uno diría, ah, no, esto aparentemente es un mismo estrato. ¿Sí? Claro, yo tendré que, para hacer este trabajo, yo tendré que definir como un plano de proyección. ¿Cómo así? Yo no puedo simplemente juntar esos cuatro sondeos así porque pues ellos no hacen parte de una línea. Entonces, ¿qué es lo que hago, muchachos? Yo cojo, por ejemplo, me paro acá, digo, yo quiero ver mi lote a lo largo de este eje. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger, con mucho cuidadito, muchachos, epa, qué pena, y voy a comenzar a proyectar aproximadamente perpendicular, creo que ahí estamos, cada uno de los sondeos. Un poquito de geometría descriptiva, ¿sí o no? ¿Sí? Proyección, proyección, vamos acá para arriba, proyección y proyectamos acá. Luego, ¿qué hago, muchachos? Voy a trazar esa misma línea. Muchachos, ¿sí está entendiendo lo que estoy haciendo o no? Pues, si no, si estoy hablando, si se me perdieron, díganmelo por favor ¿para qué? Para repetir. Esa misma línea la voy a trazar ahora acá. Voy a comenzar a, digamos, voy a medir todos los sondeos desde aquí hasta acá, desde aquí, desde este punto. Entonces acá, esto tiene una distancia, esto tiene otra distancia, otra distancia, otra distancia. Entonces comienzo. Acá tengo el 1, por acá tengo el 2, perdón, el 4, disculpen, el 4. Por acá tengo el 2 y por acá tengo el 3. Miren que si yo me pongo de organizadito a poner esto 1, 2, 3 y 4, pues puedo generar una interpretación equivocada. Además, aquí me falta otra cosa. Salvo que mi lote sea perfectamente plano, es importante tener en cuenta los efectos de la topografía. Entonces, no, este punto está por acá, este punto está, digamos, por acá, este está por acá y por acá. ¿Por qué? Porque pues yo siempre mido con relación a la superficie. Entonces, un metro, por ejemplo, un metro de profundidad de aquí para abajo no es lo mismo que un metro de profundidad de aquí para acá. Entonces, yo voy a tener voy a hacerlo en otro color, una línea superficial y sobre esa línea superficial voy a comenzar a montar mis sondeos. ¿Ya? Y a partir de eso voy a tratar de construir esa información. ¿Sí? Puede suceder que, por ejemplo, el sondeo 2 me muestre otros suelos. Entonces, ¿qué me tocaría hacer en ese caso? Ir y hacer un sondeo adicional. ¿Sí? O puede suceder que los cuatro sondeos sean exactamente iguales. Entonces, eso me va a mostrar una regularidad muy fuerte, una homogeneidad en la estratigrafía. ¿Está claro ahí, muchachos? Esos sondeos, además de permitirme hacer la valoración de la estratigrafía, me permiten hacer las tomas de muestra. Aquí vamos con este gran universo que corresponde a la toma de muestras. ¿Sí? Entonces, la exploración geotécnica y sobre todo el tema de muestreo y de ensayo se encuentra digamos, dividido o sí, se encuentra clasificado, por lo menos en una clasificación que logré producir en estos tres grandes grupos. Según el tipo de muestra, que como veremos pueden ser alteradas o inalteradas, según cómo se obtengan las muestras, que sería básicamente según la forma de perforación, que puede ser manual o mecánico,
o según las condiciones a las cuales se vaya a ensayar la muestra. Que ya veremos, esa es una parte donde vamos a dar pie hacia la siguiente parte del capítulo, que es un muestreo directo o indirecto. ¿Cómo así? Directo es que yo vaya y coja la muestra, indirecto es que yo ensaye a la distancia y obtenga un parámetro correlativo. Entonces vamos a comenzar con el estudio de las muestras o del proceso de muestreo según el tipo de muestra. Muchachos, nuevamente les pregunto, ¿hasta ahí está todo claro? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Algo que ustedes Profe, una pregunta, ¿se puede volver un momentico a la fase 3 de Umbral? ¿Hasta dónde, perdón? Eso. Vale. Igual esta presentación ustedes la tienen, muchachos, pues para que tengan eso presente. Ya, profe, solo era para ver el 3. Ah, vale, todo bien. Te vamos con esto. ¿Qué es una muestra alterada, muchachos? Una muestra alterada es una muestra que, como su nombre lo indica, sufrió una alteración de las condiciones en las cuales se encontraba en el sitio. ¿Cómo así? O sea, la muestra fue remoldeada, fue destruida desde el punto de vista estructural. Claro, es un nombre bastante agresivo. Entonces me dice, bueno, entonces la muestra no sirve con carajo. No, no, la muestra sirve, muchachos. Por otro lado, bueno, hay muestras, esas muestras se pueden tomar con diferentes dispositivos. Si la muestra es superficial, yo la puedo tomar con una palita, sin problema. O si no, yo la tomo con una herramienta de perforación. En este caso lo que les estoy mostrando es lo que se conoce como un barreno helicoidal. Un barreno helicoidal es básicamente una especie de tornillo o un taladrito, que ya veremos los tipos. ¿Sí? Pero también yo la puedo tomar con estos dispositivos. Este dispositivo que ven ustedes acá, les hago una pregunta, muchachos, los que vieron la materia con el ingeniero Juan Carlos. ¿Ustedes vieron algo, por ejemplo, sobre muestreo de suelos en mecánica de suelos o no? Pues tranquilamente me lo pueden decir, es solamente pues para, para poder ubicarme bien con ustedes. ¿Será que no están acá? A ver, Michelle, pues, de los que estoy viendo acá en la lista. Michelle, Felipe, Hola, es que estaba buscando el recuerdo porque pues yo a veces soy como medio despistada, entonces tranquilo, tranquilo. estaba mirando y No, profe, ¿cómo el muestreo? No, señor. Vale. no, vale, profe, yo lo que recuerdo de muestreo fue en la clase de mecánica de suelos con usted, no con el ingeniero Juan Carlos. pero usted no vio mecánica de suelos conmigo. Ay, no, No, recuerdo se me olvida la otra, la que vi con usted, la anterior, ¿cómo es que? Ah, materiales, de materiales. Materiales, sí, eso. Vale, Ahí, lo que listo. recuerdo de ahí. Bueno, listo, todo bien. Vean, este, muchachos, es un muestreador o sea, o sea, este es un dispositivo de un ensayo de campo. Este es el tubo, se conoce como la cuchara partida, tubo bipartido, split spoon, que es este sistema o este aparato es utilizado para una prueba conocida como SPT, ensayo de penetración estándar o ensayo de penetración normal. Eso lo vamos a ver con calma, tranquilos. Lo que pasa es que el proceso de ensayo, como el tubo es hueco, él genera o él coge una muestra. ¿Sí? ¿Por qué se las traigo? Porque muchísimas veces, y eso, o sea, eso es un tema delicado, la gente ve que la muestra sale toda bonita, sale un cilindro bellísimo y dice, no, esa es una muestra inalterada. El grave problema, chicos, es que esa muestra, si nos acercamos un poquito, igual después les doy las dimensiones, según el espesor de ese tubo, la muestra tiene que sufrir, o sea, la muestra tiene que pegar una super compactada para poder entrar en ese tubo. ¿Qué quiere decir? Que la muestra sí está estructurada, pero con otro nivel de estructuración distinto. Y lo peor, la muestra ha sufrido una fuerte compactación. ¿Qué quiere decir? Que la muestra, en términos de resistencia al corte, va a resistir más. O sea que si yo diseño con esos valores, estoy sobrevalorando los parámetros de resistencia al corte. Entonces es bien peligroso. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque, muchachos, al laboratorio llegan muestras así en cantidad. ¿Sí? Inge, Carmen, yo tengo una inquietud. ¿quién me está hablando? Luis Carlos. Sí. Inge, entonces, ¿cuál es el fin de esas muestras SPT? Porque lo único que yo estoy mirando
que se podrían utilizar es para medir humedad, hacer la identificación manual según el INVIAS 104 y para medir, digamos, ni pesos específicos porque ya ha sido compactada. Claro Entonces, que sí, claro. ¿cuál es el Claro fin que, de ojo, de claro que uno? sí. O sea, sirve para gravedad específica, no Sí, para sí, peso para unitario. gravedad específica, pero no para pesos unitarios porque ha sido compactada, ¿no? Y la relación de vacíos cambiaría, ¿no? Claro, exacto. Eh, sí, o sea, de hecho lo que usted acaba de decir es la respuesta, Luis Carlos. Ya vamos a hablar de para qué sirve una muestra alterada y para qué sirve una muestra inalterada. Pero es básicamente eso. Muchachos, esperen. Puta, ya son las 6, qué pena. Ya, déjenme, yo termino este pedacito y para que se me vaya. Ya esto lo tocaremos más adelante. Este es el otro tipo de muestreo. Bueno, eso continuaremos en la siguiente clase, pero respondiendo a la pregunta del compañero que es completamente pertinente, miren esto acá. Bueno, ya que tenemos las muestras alteradas, también tenemos las muestras inalteradas, que son muestras que se toman, digamos, alterando lo menos posible, ya me devuelvo y lo muestro, alterando lo menor posible las condiciones o las propiedades del material. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya que una muestra alterada ha sufrido una alteración en su estructura, yo no puedo evaluar estructura, por ejemplo, relaciones volumétricas y gravimétricas no las puedo evaluar porque ya cambiaron. La mineralogía sí, porque la muestra no cambió. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mineralogía? Hacer examen mineralógico, evaluar límites de consistencia, gravedad específica, ensayos de identificación visual, como dijo el compañero, humedad, pero resistencia y deformabilidad no. ¿Sí? Esto que le estoy mostrando parece como cuando uno compra un celular, que el celular sirve para unas cosas, no. O sea, de hecho, la muestra inalterada sirve para todo. El problema de la muestra inalterada es que es más costosa y es más difícil de manipular. ¿Sí? Bueno, no, muchachos. Nada, o sea, no. Pues yo sé que yo a veces como que me envideo un poquito hablando, pero pues ustedes o tienen clase o están deseosos de ir a descansar su fin de semana. Entonces, muchachos, yo les aviso qué día de la semana se hace la clase. De pronto voy a hacer una clase un poquitico más extensa. ¿Por qué razón? Porque, porque este tema me está tomando tiempo. No sé si está muy alterado, sí. No sé si quieren que vaya más rápido, pero sí quiero hacer esto despacio porque, a ver, hablar o sea, la adecuada consecución de parámetros para diseño depende de un buen estudio de suelos. El estudio de suelos es fundamental y quiero que lo veamos con calmita. Entonces, pues yo les aviso cuando hago la clase para los que puedan asistir. Trataré de hacerla de día o de noche, que a veces me queda un poquito más fácil. Yo hasta de pronto puedo hacer esa clase por ahí tipo 9 de la noche, que pues ya mi familia está durmiendo, entonces yo puedo hablar. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Qué pena pues por haberles robado estos minutos. Eh, Les deseo a todos un feliz fin de semana. Nos vemos entonces, ya les aviso. Y, y pues fijo, nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. Gracias muchachos y hasta luego. No, profe, Listo, gracias. bro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. No, profe. Profe, que estés bien.